bendecido día tengan todos ustedes. Gracias, hermanos, por acompañarnos a este nuevo programa. Gracias, familia de EWTN, por estar con nosotros en este programa donde estaremos hablando de la misericordia y el perdón. Y hoy tenemos los 12 pasos del perdón, para la cual nos acompaña nuestra amiga Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, un placer saludarlos, amigos. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar el día de hoy con la oración que nos tienes preparado. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Podemos comenzar la oración? Claro que sí, nos ponemos en disposición el corazón a nuestro amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven este día a iluminarnos. Tanto a Adriana como a mí, permite que seamos tu instrumento para llegar a esos corazones, para llegar a todas aquellas personas. Señor, te damos gracias por el don que nos das del perdón. Gracias por acompañarnos y mostrarnos el camino de la reconciliación contigo, de la reconciliación con nuestros hermanos. Permite que a través de este programa muchas personas encuentren la paz. Amén. Amén. Así sea. Vamos a hablar de lo difícil a veces que es ese perdón, ¿verdad? De conseguir ese perdón a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos topamos con personas que piensan haber encontrado ese perdón, ¿no? Que por un momento dicen, no, yo ya perdoné. También escuchamos que dicen, el perdón es olvidar. Y no es cierto, ¿no? Porque pues, le tienen que dar un golpe como para que se te olvide. No perdonas de esa manera, porque no se nos olvida lo que sucedió. Yo creo que el perdonar es el recordar eso sin rencor, el poder hablarlo, ¿no? En algún momento yo pasé una situación muy difícil con mi esposo y recuerdo una buena amiga que me decía eso, Adriana, un día lo vas a querer platicar, un día lo vas a compartir, porque también cuando el otro se equivoca, te equivocas, te da pena, ¿no? Y te da muchas veces vergüenza que los demás se enteren de lo que sucedió. Entonces, cuando ya quieres platicarlo, cuando ya quieres hablar de tu experiencia, yo creo que ya estás del otro lado, ¿no? Entonces ya puedes decir, bueno, ya puedo hablarlo, ya no me duele, ya está en manos de Dios. Ya no es tuyo, el pecado a ti no te pertenece. La falta de la otra persona no es tuya, pero no es tuya en el sentido de que tú no tienes que perdonar al final. Así es. El único que nos puede perdonar es Dios. Y ya lo hemos hablado, lo hemos dicho tantas veces, que esto del perdón es un don, es un perdón, es un don. Es un regalo que nos hace nuestro Señor en su misericordia. Sí, y de hecho ahorita que tú decías, la palabra perdón viene de per, que es un prefijo aumentativo, y de donare, que es dar. Entonces, es aumentar en demasía, es un don que yo te voy a dar, que es un regalo que realmente es para mí, pero te lo doy a ti. Exactamente, el perdonar, pensamos que se lo estamos dando a la otra persona, ¿verdad? Y el regalo es para nosotros. Correcto. El regalo lo recibimos realmente nosotros, porque el que sana su corazón y puede seguir caminando. Si vas cargando con ese costalito de piedras donde no puedes perdonar, no puedes caminar en gracia, no puedes voltear a ver al Señor y decir, pues yo perdono, como lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Qué fuertes palabras. ¿Realmente estamos perdonando como fuimos perdonados? ¿Cómo seguimos siendo perdonados? Así. Y lo mencionamos cada vez que vamos a misa y bueno, en nuestras oraciones, ¿verdad? La oración que Jesucristo nos enseñó. Así es, Padre Adriana. nuestro. Volteamos al Padre, Abba, Padre, Papito, perdóname, a mí sí, ¿verdad? Perdóname porque me equivoqué, porque me duele, por favor, perdóname como yo perdono. Híjole. Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Fíjate, pero hay algo importante. Aquí también las personas se confunden y a veces te dicen, bueno, entonces tengo que hacer todo lo que me digan, me tengo que dejar que me hagan todo. No, hay que comprender que hay límites, ¿sí? El perdonar realmente que tú vas a otorgar a la persona no quiere decir que vas a seguir estando. Incluso a veces la persona no está. Y a la distancia, cuando tú haces un trabajo con algún paciente, por ejemplo, tú lo que haces es que si a lo mejor la persona ya no existe,
Y tú tienes que trabajar con ella en ese perdón. Y entonces tú tienes que buscar herramientas que te lleven a que esa persona finalmente deje esa carga, que como tú bien lo dices, esas piedras. Y yo siempre les digo, tú ya tienes la piedra, voluntaria o involuntariamente, a pesar de ti o contigo está. Pero tú vas a decidir qué vas a hacer con ella. O la pones y te paras sobre ella y vas más arriba y vas más grande y vas con aprendizaje y das un testimonio como tú ahorita compartías, o dejas que te aplaste, que te doble, te deje en el suelo. Es la misma piedra, Adriana, pero nosotros vamos a decidir qué se va a hacer con ella en base a todo lo que tenemos de aprendizaje en nuestra vida. Y allá también nosotros, como les decía en otras ocasiones, nosotros también como padres mostramos a los hijos cómo actuar en esta parte del perdón. Entonces, el primer paso. Vamos a darle los 12 pasos para que ustedes logren ese perdón, para que ustedes logren dar ese regalo y darse ese regalo. El primero es no vengarse. El primer paso tan difícil es no vengarse. Y qué difícil, ¿verdad? Qué difícil el no pensar, no, que sienta lo que yo sentí. No, ¿Pero quién te dice eso? Ay, el enemigo, claro. El enemigo en tu ego se regocija y te dice, pero ¿viste lo que te hicieron a ti? Entonces hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos realmente. ¿Por qué me quiero vengar? Y muchas veces viene de ese sentir miedo a esa exposición que hicieron de ti. A esa vergüenza de la que tú hablabas, que te dieron a ti. A ese sentir que todo mundo se dio cuenta y que a lo mejor la única que se dio cuenta realmente eres tú. Porque también tiene que ver, nuestra interpretación de las cosas tiene que ver finalmente con nuestro aprendizaje de vida y con todo lo que tenemos grabado nosotros en esas conexiones neuronales. Entonces, es este deseo de venganza, ¿de dónde viene? ¿Cuál es ese origen? Lo primero que tenemos que identificar, pero algo que yo les digo, valídalo. Lo estás sintiendo. Es parte de ti. Es que se vale sentirlo. Sí, lo que hagamos con ese sentimiento es lo que va a marcar la diferencia. Y lo que hagamos con ese sentimiento es lo que va a hacer la diferencia. Muy bien, Así Adriana. es. No, es que ir cargando con eso no nos permite vivir, no somos plenos. ¿No? El único que nos quiere ahí atrapados es el enemigo y no nos permite voltear a ver a Dios que nos quiere dar ese perdón. Y qué difícil es ver también, claro que el perdonar, pero el perdonarnos también a nosotros mismos. Sí, ¿no? por supuesto. Porque también nos equivocamos y qué vergüenza cuando a lo mejor la gente que nos rodea lo vio, te da pena y te cuesta perdonarte. Así es. Volviendo yo a lo del retiro del viñedo de Raquel, donde asisten pues hombres, mujeres que han pasado por un aborto provocado, una de las mayores problemáticas es que ellos se perdonen a sí mismos. ¿Sí? Y en ese tocar de ese sentimiento que es el perdonarse, es el no aceptar la misericordia de Dios. Así es. Eso es lo difícil, ¿no? Porque pueden llegar a confesar y confesar y confesar ese pecado muchas veces, porque no se sienten perdonados, porque no se sienten merecedores de esa misericordia. Pero es más grande la misericordia que el pecado. Así es. Y entonces caemos en otra, ¿verdad? Así es. En no creer en ese poder absoluto que tiene Dios, en ese poder, en creerle que te puede perdonar, el que ya dio la vida por ti en la cruz, el que Él pagó ese pecado. ¿Con qué? Con su vida misma. Claro. Entonces, ¿es más grande tu pecado que la vida de Jesús? Claro que no. No, y por eso tenemos que estar muy aterrizados con quién compartimos. Esa es otra parte del perdón. ¿Con quién compartimos esto? Porque si tú te quedas ensimismado con esa herida, victimizándote,
no solo vas a ver como víctima a ese agresor, sino tú te puedes quedar allá y puedes victimizarte y hacer agresores a muchas personas. Por eso hay muchas personas que tienen conflictos con el esposo, con el hermano, con el amigo, en el trabajo, porque finalmente ellas se vuelven cómplices de esa victimización. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es compartir con alguien, buscar ayuda, Adriana, en alguien que pueda escucharte, que pueda realmente orientarte sin ningún tipo de afecto. Sin que sepa tu vida, porque realmente lo que necesitas es que sea una persona objetiva y muy importante que esté dentro de la línea espiritual que tú tienes. Porque nosotros somos un cuerpo, somos una psique, pero también tenemos un espíritu y un alma. He ahí lo importante y los regalos que nos da la Santa Madre Iglesia. Tenemos sacerdotes que están preparados, que te puedes acercar, que no te van a juzgar y que te pueden dar un buen consejo. A diferencia de a lo mejor una amiga que te puede decir, no, hazle lo mismo, ¿no? Que sepa lo que es. No, busca en dónde puedas guiarte para tener esa paz interior que necesitas y que solamente Dios te puede dar. Y bueno, también pensar que la persona que a lo mejor te ofendió, y él también trae sus carencias y su historia de vida, y que basado en esa historia de vida, a lo mejor ni siquiera te está hiriendo a ti. Claro. ¿No? Está él viendo hacia sí y tratando de salir de ese problema a lo mejor que trae de carencia, de pérdida, de un vacío que lleva, ¿no? Entonces, realmente, a lo mejor ni siquiera te está queriendo ofender a ti. Son esos vacíos que vamos cargando y que van haciendo nuestra vida difícil. Difícil porque no la vemos de cara a Dios. Así es, Adriana. Totalmente de acuerdo. Es de veras muy, muy complicado el vaciarnos de eso, el soltarlo, cuando el ego nos tiene aplastados. Cuando el ego está encima de nosotros diciendo, no, tú puedes, tú mejor. Porque finalmente a veces tienes recompensas. Eso también es algo importante, que a veces no queremos perdonar por las recompensas, aunque sean de dolor o de sentimiento de, ay, mira, pobre. Entonces nos hace regocijarnos y quedarnos allá. El ego, ¿verdad? Otra vez. El ego, ay, claro. Sí, que me pida perdón, sí que me pida, él falló. Y te sientes a lo mejor muy bien esperando que... y luego vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer. Así es. Bueno, si es algo sumamente difícil, lo sabemos. Sabemos que sin la ayuda de Dios no podemos caminar. Y ese es el consuelo que queremos dar, ¿no? Voltea y toma de su mano, porque Él es el que puede. Él es el que puede con eso. Pues, Rocío, ¿qué te parece si vamos a un corto corte y volvemos enseguidita? Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Volvemos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos con este tan interesante tema que es el perdón. El perdón. Bueno, pues fíjate que ahorita que estábamos platicando, te decía que es muy válido. Uno de los pasos es aceptar ese enojo que siento, ese rencor que puedo sentir, y buscar, como decíamos, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero cuando yo valido, fíjate, cuando yo valido este sentir y lo abrazo y me doy cuenta que finalmente lo estoy sintiendo y tú me lastimas porque yo tengo una herida. O sea, realmente si yo te toco el brazo, Adriana, ¿te duele que yo te haga así? No. No. ¿Por qué? Porque estás sana. Estás sana. Pero si tú tuvieras una herida o una fractura, exacto, y yo vengo y te toco, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí. ¡Ay! Vas a decir, porque tú tienes una herida. Entonces tenemos que comprender que en el perdón, en cuanto al agresor, esto es precioso porque te permite darte cuenta que yo tengo una herida y yo te estoy permitiendo a ti que me hieras por esto que yo tengo. Entonces es precioso cuando tú comprendes que realmente tú eres parte también de esta ofensa que se pudo haber hecho, porque tú ya traes esa herida. Entonces tendríamos que ir a buscar dentro de mí por qué tengo tanto enojo, a qué me regresa, en qué etapa de mi vida
Yo viví algo semejante y no lo he superado. Y sigue esa herida ya conmigo y sigue doliendo porque a lo mejor mi mamá me ignoraba cuando yo era chiquita y resulta que yo estoy esperando que el otro me busque, me ame, me dé, me reconozca. Y cuando no lo tengo, ¿qué sucede? Va a mi herida, directamente a mi herida. A nuestras expectativas, A ¿no? nuestras expectativas. Y entonces yo quiero que tú me des, fíjate lo egoístas que somos, yo quiero que tú me des a mí lo que yo no tengo. En la medida que yo me haga responsable de quién soy y cómo vengo y cómo estoy, yo entonces podré aceptar que ese enojo también tengo parte yo de esa herida. Por eso, estos 12 pasos que empezamos a platicar en un inicio, hay que dividirlos en dos, ¿no? Entonces, los primeros 6 es analizarnos a nosotros. Los otros 6 son para la otra persona. Pero los primeros 6 vamos a analizarlos aquí, en lo particular, buscando nosotros en qué estamos, en qué carecemos, ¿no? ¿Qué fue lo que me dolió de ahí? Exactamente. ¿Qué parte tocó sensible que yo ya traía, que a lo mejor en mi historia de vida se quedó ahí sin sanar y que ahorita esto lo tocaron y me dolió, como tú decías en Moreta, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Entonces, primero tengo que sanar yo. Por supuesto. Primero yo para poder dar. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, tengo que sanar, tengo que aliviarme yo, tengo que buscar ayuda, ¿no? Sí. Ayuda profesional, porque muchas veces queremos solucionarlo nosotros solos y no encontramos la puerta porque pues no tenemos todo el conocimiento. No, y estás herido. Entonces, si tú estás herido del brazo, pues no vas a poder hacer nada con ese brazo. Necesitas un médico. Exacto. Entonces, dentro de estos pasos, el siguiente yo mencionaría que es el empatizar, Adriana. Cuando tú tienes a una persona que te ha herido, y te sales del ego por todo lo que hemos mencionado antes, entonces yo lo que voy a hacer es, ¿quién es él? ¿Cómo es él? ¿Por qué actúa de esa forma? Cuando yo comprendo, por ejemplo, que mi padre a lo mejor no tuvo las herramientas de la delicadeza, de ese tratar a lo mejor a una mujer porque él vio infidelidad, porque él vio golpes, entonces yo podré comprender. No quiere decir que yo, si a mí me dan golpes, yo me quede. Pero en caso de que así sea, yo tengo, para perdonar, tengo que comprender la historia de vida de la otra persona o de las carencias que pudo haber tenido. Tengo que irme incluso muchas veces a un contexto de qué es lo que sucede. Y yo creo que cada caso, eso es muy importante, cada caso es personal. Es particular. Somos diferentes. Los pasos se dan, pero yo sí creo que hay personas que muchas veces ya han avanzado cuando llegan contigo, ya han avanzado en estos pasos por la misma resiliencia que ellos llegan a tener. Pero entonces nosotros debemos de tener siempre en el acompañamiento que damos el contexto. Incluso ustedes mismos pueden sentarse y pueden pensar, a ver, murió mi padre, cómo fue su vida, en qué contexto estaba, o a lo mejor fue alguien que yo no conocía. Puede haber sido un abuso. Y entonces cuando yo me pongo a ver la vida de la otra persona, no la justifico y va a tardar mucho tiempo y es un trabajo muy arduo. No crean que es inmediato. Y en este momento se me ocurre pensar, no sé, quizás alguien que está ahí atrás está viéndolo y dice, a ver, no, es que la persona que me hirió quizás fui violada, como muchas que llegan al retiro, ¿no? Fui violada. ¿Cómo lo voy a perdonar? Ya no sé ni dónde está. Abusó de mí, se fue. No lo conozco, no conozco su historia de vida, no sé qué pasó, por qué abusó de mí. ¿No? Yo iba pasando en la calle y de repente nada más fui arrebatada. ¿Qué sucede? ¿Cómo puedo perdonar yo eso? Así es. Tú lo has vivido en los retiros. Tú has visto cómo se necesita la gracia. Se necesita la gracia de Dios que toque los corazones, se necesita no solo lo humano. Por eso yo siempre les digo que nosotros no solo podemos sanar con un psicólogo, con un psiquiatra, nosotros necesitamos varios elementos para nosotros poder sanar. Y el amor, recibir el amor de las personas que nos acompañan. A mí me ha tocado ver casos de violaciones donde uno muy especial que lo viví de cerquita, que la chica a los 15 años es abusada y es abusada por un docente.
Entonces, ella ni siquiera sabía de ese abuso. Imagínate qué fuerte. Pasan muchos años, al poco tiempo ella se da cuenta que está embarazada y la corren de casa. Y se va con este bebecito. De hecho, ella me mencionaba, a mí me llevaron a abortar. Y en ese momento, supuestamente le dijeron a los papás que se había realizado el aborto. Y se da cuenta que no. Pero se tuvo que salir de casa, tiene su bebé, pasan los años y bueno, a mí me tocó acompañarla ya a una edad avanzada, muy avanzada, de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Y cuando ella entendió que la vida es una, esto es lo que hay. Yo siempre les digo, la vida es un libro y Dios nos lo da. Yo digo que ya viene como el prólogo, ¿verdad? De hecho, pero finalmente nuestros padres van a escribir los primeros capítulos, el medio ambiente, todo lo que nos rodea, va a escribir algunos otros. Y a veces hay libros que no son interesantes, hay libros que son tristes, pero nosotras sí podemos tomar la decisión de que ese libro tenga un final hermoso, sea un final que transforme. Cuando yo uso mi dolor, cuando yo utilizo esta pena tan grande para salir de mí y decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Para qué me pasó? Es el ego, es yo, ¿por qué a mí? Yo, Claro. ¿por qué a mí? ¿Por qué me ofendió a mí? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió a mí? Ese ego que no te deja avanzar. Y voy a tocar en este punto, me gustaría decirles algo que a mí me resultó. O sea, hablo en primera persona, esto si no lo escuché, esto me pasó a mí y para mí ha sido un aprendizaje, un regalo que recibí de Dios magnífico. Con tanto dolor que yo traía de una ofensa, estaba yo llorando, pero en ese momento Dios me dio la luz de decir, Señor, no me ofendieron a mí. Tú vives en mí, te ofendieron a ti. Así es, Adriana. Cuando entendemos que la ofensa nos va directamente a ti, porque el primer ofendido en el pecado es a Dios, podemos entregarlo. Y entonces volteé y le dije, perdón, Señor, porque te ofendieron. Perdón porque me duelo, porque tú estás más dolido que yo. Así es. Porque no fuimos creados para eso, porque te ofendió a ti. Y en mi amor por ti me duele, porque me está doliendo. O sea, si yo siento el dolor, ¿qué sentirás tú? Cuando lo entregas y se lo das, es tan maravilloso que te lo quita. Pero ¿sabes qué hiciste, Adriana? Eso es muy importante. Tuviste un aprendizaje. Discerniste. ¿Qué es lo que hizo esta persona que yo te platicaba? ¿Qué es lo que tú hiciste? Al final del día nos dimos cuenta que ese pecado le había dejado un regalo maravilloso, que había sido su hijo, que la había acompañado en muchos pasajes de su vida, que había escrito en este libro de la vida muchas cosas hermosas con esta persona, dolorosas incluso, porque como no había habido una sanación, había también situaciones que habían permitido muchas situaciones difíciles. Entonces, creo que dejar entrar la gracia de Dios, pero para que esa gracia también entre, nosotros tenemos que haber dado un orden, a poner en ese lugar que necesita estar esa herida, ese dolor, y efectivamente, pase lo que pase, sea lo que sea, la pérdida de un hijo, y de verdad se los digo que es de los dolores más grandes que podemos vivir, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un miembro. O sea, todo lo que estas pérdidas que nos duelen y que finalmente nos hacen no querer perdonar a aquel que me hizo ese daño, la gracia de Dios, donde el ser humano no llega, llega Dios con su gracia. Así es. Y bueno, no siempre tenemos que seguir, aunque nos hayan ofendido, puedes perdonar y no tienes por qué seguir a lo mejor con esa persona, ¿no? Por eso todo eso se tiene que discernir ante la luz de Dios y con una asesoría adecuada, siempre de la mano de Dios, lo repito, porque bueno, puedes buscar a lo mejor algún psicólogo que no esté en la línea, entonces te va a aconsejar otra cosa, que se escapa de los ojos de Dios y que no te va a llevar finalmente a la felicidad. Así es. Entonces es muy, muy importante. Si no tienen a nadie que los escuche, hay un sacerdote, pídanle ese tiempo. Y si con él a lo mejor no sé, busca hay más, ¿no? Pero acércate, porque también hay situaciones tan fuertes que no tienes quizás por qué estar llevando por salud. Pero eso
no tiene que ser llevado por tu ego, porque la mayoría de las veces vas a decir, no, pues me voy y ya, ¿no? No se trata de eso, no estamos diciendo que te tienes que separar, pero tienes que buscar a la luz del Espíritu Santo cuál es la verdad en salud espiritual para las dos personas, ¿no? Y finalmente, Adrianita, que las personas se queden con esto. Es un don, es un regalo para mí. Te libero a ti y busco dentro de mí qué es lo que permitió que doliera tanto, para que entonces yo de esta situación que he vivido me quede con algo. Exactamente, con un aprendizaje. De todo podemos sacar y haya un provecho. Crecimiento. Y entonces cuando vuelva a suceder, cuando yo me encuentre a alguien que está viviendo lo mismo, incluso yo pueda poder ayudarlo. Así es, Rocío. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar aquí con nosotros. Los seguimos invitando a que nos sigan en estos medios. Aquí abajo tenemos, bueno, los lugares donde nos pueden encontrar. Nosotros somos Mujer en Misión y estamos encantadas de estar con todos ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias.